lácteo que refresque la acidez cuando se padece reflujo. Es necesario también saber que los lácteos, en particular la leche y el yogur, son altamente alcalinos. ¿Qué es esto? Su acidez es totalmente contraria a la acidez del estómago. Es decir, es un alimento muy básico, muy alcalino. Cuando llega a la mucosa gástrica, cuando incrementa súbitamente el pH del estómago, es decir, de un ambiente sumamente ácido dentro del estómago, el consumo de un lácteo, de un yogur, nulifica completamente esta acidez del estómago. Viene un ambiente altamente alcalino, que es lo contrario a la acidez, dentro del estómago. Esto causa una sensación de satisfacción y de tranquilidad de la acidez, pero es muy temporal. ¿Qué es lo que sucede después? Aproximadamente en 30 a 60 minutos después de que se nulificó la acidez del estómago, las células y las glándulas del estómago reciben la orden de producir más ácido, ya que de pronto se vio nulificada la producción o el ácido dentro del estómago. Sucede entonces que de 1 a 2 horas después de haber consumido un lácteo, sobre todo en gran cantidad, más de 200 mililitros de leche o de yogur, el paciente percibe mayor cantidad de acidez. ¿Por qué es mayor cantidad de acidez que antes de haber consumido el lácteo? Sucede por dos situaciones. La primera, que ya expliqué, el estómago produce más ácido. Pero la segunda, la grasa natural de los lácteos disminuye la presión del esfínter esofágico, es decir, la puerta de cierre de la acidez del estómago al esófago. Entonces, al abrirse esa puerta, al relajarse el esfínter esofágico, el paciente percibe mucha mayor acidez que antes de haberse tomado el lácteo. En estos casos, en los casos de acidez, más que recomendar el consumo de un lácteo, yo les recomiendo que tomen agua, ¿sí? Que tomen agua sin saborizantes, que tomen aguas sin conservadores, sin gas sobre todo, o pueden recurrir a algún antiácido local, que sean a base de gel de aluminio magnesio, a base de magaldrato, a base de amalgato. Hay varias sustancias y varios productos ya en el mercado cuyo consumo en cantidades mucho menores, 10, 15, hasta 50 mililitros, son bastante satisfactorios para aliviar de una manera más eficaz la acidez sin el riesgo de un efecto de rebote. Entonces, el mito número 9, consumir lácteos cuando se tiene reflujo ayuda a mejorar la acidez, es una falsedad, es totalmente falso. Se sugiere en mucha mayor medida el consumo de algún antiácido local o simplemente tomar mucha agua. Pasemos al mito número 10. Envejecer es causa frecuente de estreñimiento. Sí, es cierto, es frecuente que la gente que va avanzando en edad tiende a sufrir más estreñimiento que cuando eran jóvenes, pero esto no es por el avance en la edad en sí, no es por envejecimiento. Hay otros factores que van condicionando que el paciente poco a poco o la paciente se vaya volviendo estreñido. Los adultos mayores en particular se encuentran consumiendo muchos medicamentos para problemas crónicos como la presión arterial, diabetes mellitus, migraña, dolores, medicamentos antiinflamatorios para dolor articular, y algunos de estos medicamentos contrarrestan el movimiento intestinal. Pueden causar de manera adversa estreñimiento. También es habitual o frecuente, no es una verdad absoluta, pero es frecuente que los pacientes, conforme van avanzando en edad, se vayan volviendo más sedentarios. Hay menor práctica de ejercicio. Y también se puede agregar que a que los pacientes de edad no consumen la suficiente cantidad de agua porque no les da la misma sed que a la gente joven, o porque las tienen restringida por sus médicos en caso de tener enfermedades como hipertensión. Y también su consumo de fibra y de alimentos altos en fibra es menor que cuando eran jóvenes. Todo esto va contribuyendo de manera gradual y cada uno con su pequeña participación del caso en la génesis o el surgimiento de estreñimiento en pacientes que antes no eran estreñidos. Entonces, lo que se recomienda, como en cualquier edad, es consumo de alimentos ricos en agua, agua no saborizada de manera artificial, agua sin gas, ¿sí? La práctica de alguna actividad física puede ser algo tan básico como caminar sobre una banda sin fin, caminar sobre una bicicleta elíptica, salirse a caminar o incluso la natación. Son actividades
propias del envejecimiento y que van a ayudar a una mejor armonía del movimiento intestinal. También se recomienda el consumo de alimentos altos en fibra, que ya platicábamos cuando tocamos el tema de la diverticulosis. Entonces, el mito número 10, el envejecimiento es causa frecuente de estreñimiento, es una verdad a medias. Sí puede ser un factor causal, pero es parcial. Hay sobre todo factores de riesgo ambientales que van a condicionar que una persona se vuelva mucho más estreñida conforme va avanzando en edad. Revisemos ahora